¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso desde Amalfi, Pueblo Nuevo, para todos ustedes, en Colombia y en el mundo. Gloria a nuestro Dios. Estamos hablando de la vida en el milenio y vamos a hablar hoy de que la vida ideal será nuestra vida real. El mundo ha hecho lo que se llama la utopía y es el mundo soñado, el mundo de lo imposible, pero no es imposible porque está en las Sagradas Escrituras y está ampliamente descrito. El mundo que anhelamos es un mundo que será. Y el mundo que vivimos, este mundo real, un mundo de catástrofes, un mundo que va en declive, que va hacia abajo, en colapso moral, familiar, económico, político, social, cultural, religioso. Es un mundo que va en una decadencia y, como dice Pablo a Timoteo, de mal en peor, engañando y siendo engañados. He estado viendo en estos días en YouTube unos programas en donde se hace el debate de científicos ateos y científicos creyentes y ver cómo la argumentación de los científicos creyentes se lleva por delante cualquier pensamiento o cualquier argumentación de un ateo. Porque hablar de que esto vino de una gran explosión es sencillamente un absurdo, porque de dónde vino aquello que explotó, y Dios hizo el mundo de la nada, y en la nada no hay ni tiempo, ni hay espacio, pero yo no podría hacer un debate de esa naturaleza porque no soy científico, pero sencillamente hay que tener más fe para creer que el mundo viene de una gran explosión y que el hombre viene del mono. Pero, como dijo alguien, los monos están muy bravos desde que se dijo que el hombre venía de allí. Semejante ser tan destructivo y perverso, porque el hombre peca por naturaleza y peca por elección. ¿Cuál es el argumento esencial para que los ateos, científicos o no científicos, digan que no hay Dios? Es el sufrimiento, fundamentalmente. Y dicen que si Dios existiera no habría tanto sufrimiento, y si Dios existiera no habría tanta maldad, no habría tanta perversión, no habría tantas guerras. Pero absurdo, la Biblia trae la respuesta en Santiago capítulo 4, Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Acaso no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo, no te enojarás. ¿Por qué? ¿Con qué empieza el homicidio? Con la muerte, con el enojo. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que haya codiciado a una mujer para, para tenerla desde su corazón, la haya codiciado en su corazón, ya ha adulterado con ella, porque el adulterio físico y el acceso carnal, ¿dónde se originan? En la mente. Entonces el asunto del sufrimiento es el argumento, pero desconocen completamente que Dios lo hizo todo perfecto. Entró el pecado al mundo y entró por el hombre, y por el pecado entró la muerte. Y el hombre, que era perfecto y con toda la inclinación hacia hacer el bien y ser bueno, porque Dios lo hizo bueno. Eclesiastés 3:11 nos dice, todo lo hizo hermoso y perfecto en su tiempo, sin que el hombre lograra entender el propósito para el cual Dios hizo todas las cosas. Pero ¿qué ocurrió? Entró el pecado y la naturaleza perfecta del hombre, porque nos hizo a semejanzas de Dios, y Dios es perfecto, es bueno, es benevolente, benigno, fiel, íntegro, bondadoso, generoso. Y el hombre ahora no es de esa manera por su naturaleza caída. El hombre escogió lo malo
y sigue escogiendo lo malo. El hombre pecó en el huerto del Edén y se escondió, y hoy en día el hombre sigue pecando y sigue escondido de Dios y dándole la espalda a Dios. Hay un mundo real, que es un mundo lleno de sufrimiento, pero ¿por qué le llevan la culpa del sufrimiento a Dios? Por lo que el hombre ha hecho, como lo hemos dicho muchas veces. ¿En dónde está Dios cuando sufro? Pues la respuesta es sencilla: allí donde le pusiste, fuera de tu vida. Y no se trata de obedecer una ley moral, como dijo, creo que fue Descartes: dos cosas me sorprenden, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mi corazón. ¿De dónde viene una ley moral para el hombre y en qué se diferencia el hombre del animal? Precisamente en eso, en que tenemos una ley moral que Dios puso en nuestro corazón, sabiendo y en el discernimiento del bien y del mal, como lo dijo en el pacto de la conciencia, en el pacto de la inocencia. Dios trató al hombre en un estado de inocencia, y después en el pacto adámico, en el pacto de la conciencia, Dios permitió que el hombre se gobernara a través de su conciencia, sabiendo el bien y el mal. Después en el pacto del gobierno con Noé, cuando le entregó la espada: el que derramare la sangre del hombre, su sangre por el hombre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, ¿por qué? Porque la maldad entró al mundo, porque la imperfección entró, porque Dios lo había hecho todo perfecto. Dios había hecho al hombre para la eternidad, pero el hombre pecó y entró la muerte al mundo, entró la enfermedad, entraron los pecados y los malos deseos y las pasiones desordenadas, el adulterio, la infidelidad, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, la arrogancia, la altivez, la altanería, la grosería, los celos, los pleitos, la contienda y tantas cosas más. Y todo eso que genera la ley moral, la violentas, y el pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene que ser castigado. Pero Dios, en su misericordia, lo castigó en su Hijo. Dios dijo: el hombre, que el día que pecares, ese día morirás. Y entonces Dios no sería justo si Dios no castigara el pecado. Si el delito no se castiga, hay una impunidad y no se puede pasar por alto. Por eso dice la Escritura: no hay comunión entre la justicia y la injusticia. Entonces, para que pueda haber paz, tiene que haber justicia, y lo vamos a ver a continuación, porque hoy tal vez vamos a ver uno de los solos puntos del mundo ideal y del mundo que será un mundo lleno de justicia. Entonces, Dios, al castigar el pecado, cumplía con la esencia de su ser. Dios es justo y tenía que castigar el pecado. Él es justo, pero también es misericordioso, y en su misericordia lo castigó en su Hijo. Porque tenía que ser un hombre, Dios tenía que hacerse hombre, porque el que tenía la deuda por el pecado hacia Dios era el hombre. Entonces el hombre tenía que pagar, pero tenía que ser Dios, porque no puede un hombre presentarse a Dios y vivir. Entonces era Dios y hombre, se hizo hombre para pagar por el pecado, y era Dios para presentarse a Dios con su sangre, al Padre con su sangre, y decir: Padre, he pagado por el pecado, la deuda del pecador, para que le justifiques en mí. Entonces el hombre introdujo la injusticia, pero Jesucristo introduce la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la virtud, es la integridad, es la verdad, es la honestidad, es la equidad. En una sola palabra, la justicia es la santidad. Y el hombre no tiene justicia en sí mismo, porque el hombre no tiene santidad en sí mismo. El hombre lo único que tiene es pecado y la inclinación al pecar, a pecar. Pero nos dice la Escritura que en el mundo real e ideal que vendrá pronto, no es un sueño,
ni solo un anhelo, es un anhelo y es un sueño para nosotros ahora, pero será un mundo real. Y nos dice la Escritura, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que 2 capítulos atrás nos dice, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese es Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Es el celo de Jehová. De manera que vendrá con juicio y vendrá con justicia, y solo entrarán en su reino los que aceptaron la justicia, porque la santidad del reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya vimos que justicia es santidad, ya vimos que justicia es rectitud, verdad, pulcritud. Entonces nos dice, y aquí mi siervo le sostendré, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Habla el Padre acerca del Hijo y que pone su espíritu en el Hijo. Y él traerá, ¿qué? Justicia a las naciones. No lastimará al débil y no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová. Y yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano derecha, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, por pacto al pueblo de Israel y por luz a las naciones. Esta palabra la tomó el apóstol Pablo para sí cuando fue enviado a predicar a las naciones. Y esta palabra es para nosotros, somos luz a las naciones para todos los creyentes. Jesucristo dijo en Juan 8:12, vosotros sois la luz del mundo. Y a nosotros en Mateo 5:16, vosotros sois la luz del mundo, y en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Nosotros alumbramos con la luz que derivamos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene un mundo de justicia. ¿Y cuál es ese mundo y cómo opera? Como lo dice en Isaías 32:15, nos dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado en bosque. Sobre nosotros, que somos un desierto, y sobre este mundo, ahora ha venido el profeta Joel, dice en 2:28, que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los ancianos soñarán sueños y verán visiones, y sobre siervos y siervas derramará su espíritu. Este mundo es un desierto. Juan el Bautista predicaba en el desierto, es decir, donde había desolación, ruina, improductividad y muerte. Él decía, vos que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Entonces el mundo será lleno de justicia. Y ya vimos, dice en 2 Corintios 6:14 y siguientes, que no hay justicia entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. No puede haber comunión entre Dios y el diablo. No puede haber comunión entre la moral y la inmoralidad. No puede haber injusticia. No puede haber comunión entre la bondad y la maldad. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el procedimiento para estar en el tiempo donde Dios establecerá justicia en la tierra? Sobre tu vida se ha derramado el Espíritu Santo. Y ese desierto porque ahí donde no está el Espíritu Santo es una vida que es un desierto y se vive en la carne.
Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Por eso hay que nacer de la carne y nacemos de la madre, y hay que nacer del espíritu y nacemos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el espíritu de lo alto desciende sobre nosotros y ese desierto se convierte en campo fértil. Ese campo fértil será transformado en bosque. Y nos dice cuál será el trabajo de la justicia y el trabajo en el juicio. Habitará el juicio en el desierto. En el desierto, es decir, donde no se recibió el Espíritu Santo, habrá juicio, y ese juicio será condenación. Y en el campo fértil morará la justicia. ¿Cuál es el campo fértil? Aquel corazón que se haya abierto para nuestro Señor Jesucristo, donde empieza a morar el Espíritu Santo y transforma esos pensamientos de maldad, de malicia, de impureza, de codicia, de avaricia, de infidelidad, de deslealtad, de humillación, de prepotencia, de deshonestidad y de todo tipo de impureza. Eso es lo que piensa el ser humano, para aprender a pensar como Él nos dice en Filipenses 4:8, el apóstol Pablo a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, en eso vas a pensar. ¿Piensa el ser humano en lo puro, lo honesto, en lo verdadero? ¿Lo piensa? ¿O piensa solamente en satisfacer los deseos de su alma, los deseos de su cuerpo? Entonces Dios es el que cambia nuestra manera de pensar. Por eso dice cuáles son sus pensamientos, tal es Él en su corazón, dice Proverbios 23:8. Cuáles son sus pensamientos, tal es Él en su corazón, 8:23. Entonces vamos a aprender a pensar como Dios piensa, porque vamos a tener un mundo donde habitará la justicia. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Jesucristo es nuestra justicia. Él pagó en la cruz del Calvario, Él murió en nuestro lugar, por eso es nuestro sustituto, porque el hombre que no pecó murió en el lugar de el hombre que sí pecó. ¿Y cuál hombre pecó? Todos, a excepción de Él. De manera que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliaos con Dios. Habitará el juicio en el desierto, donde no se aceptó al Espíritu Santo, allá habrá juicio, y ese juicio será condenación. Y en el campo fértil, donde sí se aceptó al Espíritu Santo por creer en Jesucristo, morará la justicia, es decir, ya los deseos en el alma de hacer lo que es correcto y lo que es hacer la voluntad de Dios cuando decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad, que vengas a reinar en mi corazón, Señor, y que se haga tu voluntad en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi ciudad, en mi país, en el mundo entero, en tu iglesia, así como se hace en el cielo. El efecto de la justicia, ¿cuál será entonces ahora ya que ya la justicia está dentro de nuestro corazón? ¿Cuál será el efecto? De la justicia será paz. ¿Qué produce la justicia? Paz. Por eso no hay paz en el mundo y por eso hay sufrimiento, porque la gente le da la espalda a Dios, rechaza a Dios y no quiere tener a Dios. Y por eso los ateos, no es que se dicen ateos, pero no hay ateos, todo el mundo cree en algo. Si no creen en el verdadero Dios, están creyendo en otra cosa. Y el sufrimiento lo culpan a Dios. El trabajo de la justicia será paz. ¿Cuándo viene la justicia? Cuando viene el Espíritu Santo. ¿Qué produce la justicia? Produce paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Por eso este mundo lo anhela, lo sueña, tener un mundo de reposo, de paz y de seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Es el mundo que anhelamos,
y es el mundo que vendrá, un mundo lleno de justicia, pero no va a haber justicia. Si no, no va a haber paz si no hay justicia, si no se castiga el pecado. Porque somos perdonados legalmente, porque otro pagó por nosotros, y ese otro se llama Jesucristo, es nuestro sustituto. Ponte en las manos de Dios, empieza a disfrutar de paz en tu corazón y a sembrar paz en todos los corazones y a esparcir alegría por donde quiera que vayas. Tendrás alegría, paz, reposo y seguridad. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que establezcas tu reino en mi corazón, que me des justicia, que me des paz, gozo y seguridad en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.